Ahora Moisés llamó a los que aspiraban al sacerdocio para que fueran seleccionados aquellos cuyo sacrificio más agradara a Dios. Se reunió un grupo de 250 hombres, todos los que eran tenidos en honor por el pueblo. También llegaron Moisés y Coré, y todos ofrecieron incienso en sus incensarios delante del tabernáculo. En el acto resplandeció un gran fuego, una brillante llama con un intenso color. Resplandeció un gran fuego con una brillante llama con un intenso calor, como la que solo se enciende por orden de Dios. Destruyó a toda aquella compañía, incluyendo al mismo Coré, de una manera tan absoluta que no quedó ni rastro de sus cuerpos. Solo Aarón fue preservado, porque era Dios quien había enviado el fuego. Pero el pueblo no se sentía aún satisfecho y siguió quejándose acerca del sacerdocio. Por ello, Moisés llamó a la multitud y escuchó pacientemente lo que tenían para decirle. Luego pidió que los cabezas de las tribus le trajeran cada una vara inscrita con el nombre de la tribu a la que cada uno pertenecía. Aquel cuya vara Dios señalara recibiría el sacerdocio. A esto sintieron. Entonces trajeron sus varas, lo mismo que Aarón. Aarón había escrito, Leví, sobre su vara, la tribu a la que pertenecía. Moisés puso estas varas en el tabernáculo de Dios. Al día siguiente las sacó delante de la multitud. Mientras que las otras eran iguales que antes, la vara de Aarón había reverdecido y producido flores y almendras maduras, siendo que la vara había sido cortada de un almendro. La gente quedó tan atónita ante esta maravilla que cejaron en su odio contra Moisés y Aarón. Aceptaron el juicio favorable de Dios y permitieron a Aarón desempeñar honrosamente el sacerdocio y también a sus hijos después de él. Ahora la tribu de Leví quedó exenta del servicio militar, a fin de dedicarse al servicio de Dios. Moisés dio sustento al ministerio sagrado, ordenando a los hebreos que asignaran 48 ciudades a los levitas, así como sus distritos circundantes. Después que Canaán hubiera sido conquistada, el pueblo debía también pagar un diezmo de lo producido anualmente para sustentarlos. Moisés emprendió entonces la marcha con todo su ejército y llegó a los límites de Idumea. Enviando mensajeros a su rey, pidió que se le concediera el paso por su país, pero le fue negado, por cuanto Dios no había autorizado hacerles la guerra. Moisés se retiró. Poco tiempo después murió Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Aquel mismo año los israelitas llegaron a un lugar llamado Petra, en Arabia. Aarón, advertido por Moisés que le había llegado el tiempo de morir, subió a un monte alto a la vista de todos ellos. Se quitó las vestiduras sacerdotales y las entregó a Eleazar, uno de sus hijos, a quien le pertenecía el sumo sacerdocio por ser el mayor. Entonces, mientras la multitud lo observaba, murió. La derrota del rey Sehón y de Og. El pueblo hizo duelo por Aarón durante 30 días, después de lo cual Moisés condujo al ejército hacia el río Arnón, que desemboca en el lago Asfaltitis, el Mar Muerto. Al otro lado de este río estaba la tierra de los amorreos, una región feraz que podía alimentar a una gran multitud. Moisés envió mensajeros a Sehón, rey de este país, pidiéndole que dejara pasar a su hueste. Él prometía no dañar el país ni a sus habitantes, pero Sehón rehusó, movilizó su ejército y se dispuso a impedir que los israelitas cruzaran el río. Moisés preguntó entonces a Dios si le daría permiso para lanzarse a la lucha. Dios respondió que sí y que le daría la victoria, por lo que ellos gozosamente se pusieron en sus armaduras y salieron a pelear contra el enemigo. Aunque muy valientes antes de la batalla, los enemigos resultaron ser cobardes, huyendo incluso antes de la primera arremetida. Los hebreos los persiguieron haciendo una gran degollina. Sehón, su rey, fue muerto, y los hebreos tomaron posesión de su tierra, que era muy rica. Así fueron destruidos los amorreos, que no fueron ni sabios en consejo ni valientes en la acción. Mientras tanto, Og, rey de Galaad y de Gaulanitis, atacó a los israelitas. Era amigo del rey Sehón y había movilizado a toda prisa un ejército para acudir a su ayuda. Al ver que ya estaba muerto, Og decidió vengarle derrotando a los hebreos, pero después de una gran batalla, él mismo fue derrotado y muerto. Og era un rey enorme y apuesto, y había gobernado sobre 60 ciudades, la mitad de las cuales cayeron en el poder de los israelitas. Era un gigante, y su cama de hierro medía 9 codos de largo y 4 de ancho. El profeta Balaam.
Los israelitas siguieron su camino y llegaron a la tierra de los moabitas. Su rey, llamado Balac vio cuán grandes se estaban haciendo los israelitas y se preocupó en gran manera. No sabía que los hebreos no querían inmiscuirse con ninguna otra nación, sino que debían concentrarse con la posesión de la tierra de Canaán, como Dios había ordenado. No considerando prudente luchar contra ellos después que habían logrado tan grandes éxitos, Balac envió embajadores al país vecino de los madianitas para consultar con ellos. Estos madianitas sabían que había un gran profeta llamado Balaam que vivía junto al río Éufrates. Enviaron ellos a algunos de sus notables junto con los embajadores de Balac para que apremiaran al profeta a que viniera y maldijera a los israelitas. Balaam recibió muy amablemente a los embajadores y les dijo que él estaba dispuesto a acceder a sus peticiones, pero que Dios estaba opuesto a ello, porque él favorecía al ejército que ellos querían que Balaam maldijera. Balaam, por ello, les aconsejó que se volvieran a sus casas y que olvidaran su odio contra los israelitas. Pero los madianitas, ante el insistente apremio de Balac, enviaron otro grupo a Balaam, y al final él consintió. Ensilló su asna y emprendió el viaje, pero un ángel de Dios se encontró con él en el camino, en un paso estrecho cerrado por una pared a ambos lados. Balaam no podía ver al ángel, pero el asna sí lo vio y retrocedió contra una de las paredes, no haciendo caso de los golpes que le propinaba Balaam al aplastarlo contra la pared. Pero como el ángel prosiguió angustiando el animal y Balaam redoblaba sus golpes, el asna cayó al suelo. Entonces, por voluntad de Dios, habló con voz humana, quejándose de la injusticia de Balaam al azotarla cuando se veía impedida de continuar por parte del mismo Dios. Mientras se sentía sobresaltado al oír hablar a su asna, el ángel se hizo visible para Balaam, que le reprendió por su crueldad, diciéndole que no era el asna la que tenía la culpa sino él. Aterrorizado, Balaam se hubiera vuelto atrás, pero Dios le mandó que prosiguiera y que solo él dijera lo que él sugiriera a la mente de Balaam. Balac recibió gozoso al profeta. Cuando lo hubo agasajado de una manera regia, le pidió que subiera a uno de los montes para que contemplara el campamento de los hebreos. Balac y sus asistentes subieron al monte con él. En la cumbre, Balaam ordenó que se levantaran 7 altares y que se le entregaran otros tantos toros y carneros, y así lo hizo el rey. Balaam ofreció sacrificio y comenzó a profetizar, declarando que los israelitas eran un pueblo dichoso porque Dios estaba con ellos. Sobrepasarían a todas las naciones en virtud y tomarían posesión de la tierra que Dios había designado para ellos. Serían tan numerosos que habría en cada región del mundo habitantes de su raza. Balac se enfureció, acusando a Balaam de quebrantar su acuerdo con él, porque en lugar de maldecir a sus enemigos, los había bendecido. Pero Balaam le dijo que no podía remediarlo, porque Dios ponía sus palabras en las bocas de los profetas. Pero ahora, prosiguió él, déjame que trate de complacerte y ofrecer de nuevo los sacrificios, y veré si puedo persuadir a Dios que me permita ligar a estos hombres con maldiciones. Habiendo accedido Balac, Dios impidió de nuevo a Balaam que maldijera a los israelitas. Entonces Balaam se postró sobre su rostro y profetizó las calamidades que sobrevendrían a las grandes ciudades de la tierra. Balac estaba indignado y despidió al profeta sin ninguno de los dones que le había prometido. Balaam, sin embargo, les propuso a Balac y a los madianitas un plan mediante el cual podrían destruir a los hebreos. Les aconsejó que las jóvenes madianitas sedujeran a los jóvenes israelitas y que luego indujeran a los jóvenes hebreos a abandonar al Señor por los dioses madianitas. Siguiendo este consejo, los madianitas atrajeron a muchos distinguidos hebreos a la apostasía. Entonces Dios se enojó y envió una gran plaga que destruyó a 14,000 transgresores. Por lo que habían hecho los madianitas, Moisés envió un ejército de 12,000 para destruirlos. Los madianitas fueron derrotados en una gran batalla en la que sus 5 reyes murieron. El ejército hebreo volvió regocijándose, con una gran cantidad de bueyes, ovejas y asnos que capturaron, así como cantidades de oro y plata para usar en sus casas. Alrededor de este tiempo,
Las tribus de Gad y Rubén, así como la media tribu de Manasés, acudieron a Moisés y le pidieron que se les diera la tierra de Galaad que había sido tomada a los amorreos, porque era excelente para tierra de pastos. Moisés al principio se airó, creyendo que querían quedarse allí porque tenían miedo de luchar contra los cananeos. Les dijo: ¿acaso vosotros estaréis descansando aquí mientras vuestros hermanos van a la guerra? Pero ellos les respondieron que una vez hubieran edificado ciudades para proteger a sus mujeres e hijos y posesiones, volverían a unirse al ejército. Moisés quedó satisfecho y llamó a Eleazar, el sumo sacerdote, y a Josué y a los príncipes de las otras tribus. Les concedieron la tierra de los amorreos a las tribus, con la condición de que lucharan junto con sus hermanos hasta el asentamiento general. La muerte de Moisés. Los 40 años de peregrinación casi habían terminado y solo quedaban 30 días. Moisés sintió, por sugerencia de Dios, que había llegado su momento de morir. Pie de página. Según Deuteronomio 32:15, Moisés fue condenado a morir antes que los israelitas entraran en Canaán por haber desobedecido a Dios en el desierto de Sin. Pero como gran admirador de Moisés, Josefo omite este embarazoso detalle. Por ello, designó a Josué como su sucesor, como general de los ejércitos y como profeta para recibir los mensajes de Dios. Dios había indicado a Moisés que este era el hombre que él había escogido. Entonces Moisés convocó a la congregación cerca del Jordán en Ávila, Abel Sittim, y les dijo muchas sabias palabras y les dio leyes para su gobierno. Aquí Josefo da un detallado sumario de las leyes mosaicas citadas en el Pentateuco, particularmente en el Deuteronomio. Y siguiendo, en uno de los siguientes días les recitó un poema que había compuesto en hexámetros, conteniendo predicciones de acontecimientos futuros que sucedieron o que están sucediendo, tal como Moisés predijo. Entregó todos los libros que había escrito a los sacerdotes, así como el tabernáculo y el arca, en la que estaban 10 mandamientos escritos en 2 tablas. También exhortó a los israelitas a que cuando hubieran conquistado la tierra de Canaán, debían destruir a todos sus habitantes y no olvidar la insolencia de los amalecitas, sino vengarse por ello, por lo que les habían hecho mientras estaban en el desierto. Las tribus debían pronunciar bendiciones sobre los que fueran diligentes en la adoración a Dios, pero maldiciones sobre los que transgredieran sus leyes. Entonces escribió esas bendiciones y maldiciones en cada lado del altar. Estas ordenanzas de Moisés son guardadas por la nación hebrea hasta el día de hoy. Al día siguiente volvió a reunir a todo el pueblo, a todos los hombres, mujeres y niños, e incluso a los esclavos. Todos debían jurar observar las leyes que les había dado y tomar venganza sobre los que desobedecieran. El pueblo hizo juramento. También les advirtió que si quebrantaban este voto experimentarían grandes infortunios. Vuestras tierras, les dijo, serán asoladas por vuestros enemigos. Vuestras ciudades y templos serán destruidos. Seréis vendidos como esclavos a amos rigurosos y vuestro arrepentimiento vendrá demasiado tarde. Finalmente, dijo que le había llegado el tiempo de unirse a sus antecesores, por cuanto este era el día señalado para su muerte. Se despidió de ellos, bendiciéndoles una vez más, y los encomendó a Dios. La multitud prorrumpió en llanto, las mujeres golpeándose el pecho, los niños llorando. Moisés sabía que no debía entristecerse por la cercanía de la muerte, pero la emoción de la gente le venció y también él lloró. Mientras se dirigía hacia donde iba a desaparecer, todos lo seguían llorando, pero Moisés les hizo señas con la mano a los que estaban lejos que callaran y apremió a los que estaban cerca a que no hicieran tan triste su partida. Así se quedaron sollozando en silencio y dejaron que partiera tal como lo deseaba. Solo los ancianos de las tribus, con Eleazar y Josué, le siguieron. Pero luego llegó a la montaña llamada Abarín, que está delante de la ciudad de Jericó, y que permite contemplar desde su cumbre una gran vista de la tierra de Canaán. Allí despidió a los ancianos, mientras se despedía de Eleazar y Josué. Hablando todavía con ellos,
descendió de repente una nube sobre él y desapareció en una quebrada. Moisés tenía 120 años cuando murió, habiendo gobernado sobre los hebreos durante 40 años. El pueblo hizo duelo por él durante 30 días y nunca se sintieron afectados por un dolor tan profundo.